Hey Bay Area, Carlos Ramirez here. If you've never been to the Presidio of San Francisco, this is my personal invitation to get over there and see what you've been missing. It's not just a national park site with beaches, nature, miles of trails, and the best views of the Golden Gate Bridge. It's also one of my favorite places to bring friends for a day of golfing at the historic Presidio Golf Course. Or go for a bike ride toward the bridge. It's one park with endless possibilities. So what are you waiting for? Plan your visit at Presidio.gov. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Hoy es martes 29 de abril de 2025. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy tendremos a partir de las 8:30 nuestra tertulia de lujo con don Javier Venegas y don Marcos de Quinto. Hablaremos, por supuesto, mucho en las noticias y en la tertulia del apagón, el gran apagón de ayer, primera vez en nuestra historia que en toda España se va la luz. Pero no nos olvidaremos de la otra noticia que quedó eclipsada por la del apagón: el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez. Les invitamos a suscribirse a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza, donde podrán encontrar información que normalmente no está disponible en otras fuentes. Damos las gracias a una socia del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, una socia madrileña, doña Concepción Ruiz Maestro, que se hizo del Club de Amigos allá por el 30 de abril de 2019. ¡Qué barbaridad! Hace ya 6 años. Muchas gracias, doña Concepción, por hacer posible este programa. Y ya saben que todos los días les planteamos una pregunta para que ustedes la respondan si tienen a bien a través de las redes sociales, pero hoy no les vamos a hacer una pregunta. Hoy toca otra cosa. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Muy buenos días a todos. No les vamos a hacer una pregunta cerrada, sino que les vamos a pedir que nos ayuden y que nos cuenten qué vivieron ayer, qué situaciones se encontraron con este apagón, que fue excepcional en cuanto a que nunca había ocurrido un apagón de golpe en toda la península ibérica, y sobre todo las más de 9 horas que estuvimos sin red eléctrica en nuestro país. Esto lógicamente ha provocado situaciones de todo tipo, algunas bastante dramáticas, como las personas que, por ejemplo, se encontraban encerradas en ascensores, encerradas en vagones de tren de diferentes ciudades de nuestro país. Pero sobre todo, don Luis, tenemos historias de todo tipo. Por ejemplo, nuestros compañeros en el control técnico, en el caso de Julio López, tuvo que ir andando a su casa y vive en Leganés. Ahí es nada. Pero es que en el caso de Pablo Pérez tardó nada más y nada menos que 5 horas y media en llegar a Móstoles. Y no solo eso, sino que además, con el sol que caía ayer a plomo en Madrid, pues ha sufrido una pequeña insolación. Esperar los autobuses en según qué paradas era alguna profesión de riesgo, que de hecho nuestro compañero Pablo, por desgracia, la ha sufrido. Estas son 2 de las historias, de las anécdotas del apagón de ayer. Hoy les pedimos a todos los oyentes que a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de YouTube, nos manden sus testimonios. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Vamos a recopilar todos esos datos y se los vamos a ir ofreciendo en este programa. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda, buenos días, de don Guillermo Díaz.
Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este martes 29 de abril, contándoles que España y Portugal sufrieron el mayor apagón eléctrico de su historia, que comenzó a las 12:33 de ayer y dejó sin luz a millones de personas en 15 comunidades peninsulares. Según Red Eléctrica, a las 5 de la madrugada de hoy se había restablecido el 92,09% de la demanda de electricidad, con el 100% de las subestaciones ya energizadas. El corte masivo paralizó trenes, metros, semáforos y servicios de internet, dejando a miles de personas varadas. Se habilitaron estaciones y recintos deportivos para acoger a quienes no pudieron viajar. Varias zonas comenzaron a recuperar el servicio durante la tarde, desde el País Vasco, Cataluña y Navarra hasta el sur de la península, llegando por último a distintos lugares de Madrid y Galicia en las horas de la noche. El presidente Pedro Sánchez compareció asegurando que se desconocen las causas del apagón y pidió a los ciudadanos reducir desplazamientos. Portugal atribuyó el fallo a oscilaciones anormales por variaciones extremas de temperatura, aunque España no ha confirmado ninguna hipótesis. Bueno, ayer tremendo lo sucedido en España, absolutamente tercermundista. Toda la red eléctrica española cayó, menos la que está desconectada o puede desconectarse fácilmente del resto de la red, es decir, Ceuta, Melilla y las islas. El resto cayó absolutamente todo. Las consecuencias directas, pues ya las experimentaron ustedes ayer. Para empezar, pues adiós a todo aquello que se nutre con electricidad, que es en nuestro actual mundo pues prácticamente todo. A las 12:30 de la mañana pues se fue completamente la electricidad, la red colapsó. Luego pues empezó a volver a las varias horas en zonas del norte y del sur en España, gracias a la electricidad aportada principalmente por Francia en el norte y por Marruecos en el sur, y a partir de ahí empezó poco a poco a ampliarse la cobertura otra vez. En un 10% de España siguen sin luz a estas horas, es decir, van camino de las 20 horas sin suministro eléctrico. Hablamos de las consecuencias del apagón. Vamos con ello porque son variadísimas, dado que hoy la electricidad está presente en todo y lo que ayer se vivió fue un auténtico caos en todos los sentidos. El gran apagón vivido ayer eléctrico provocó una grave crisis para pacientes dependientes de oxigenadores, con al menos una persona fallecida en Madrid por este motivo. Una sala especial en las urgencias del Hospital de La Paz colapsó con más de 20 pacientes, obligando a habilitar el gimnasio que se usó durante la pandemia. Los afectados llegaban por diversos medios, a pie, en taxi, coches particulares o vehículos policiales, mientras las residencias de mayores se convertían en puntos críticos. Los casos más graves fueron personas mayores en pisos altos que no podían ser evacuadas. Asimismo, el corte eléctrico paralizó servicios esenciales en todo el país. Cocinas, hornos y microondas quedaron inutilizables y se reportaron inundaciones en zonas rurales por el fallo de bombas de agua. Las comunicaciones se vieron gravemente afectadas con la caída de redes móviles e internet, mientras los comercios solo podían aceptar efectivo por la inutilización de terminales de pago. El transporte colapsó completamente, metros y trenes detenidos, semáforos apagados, generando atascos y retrasos en aeropuertos que debieron recurrir a generadores de emergencia. Pues básicamente ayer falló absolutamente todo. La electricidad, el suministro eléctrico a los domicilios y a las empresas, por supuesto, fuera. La producción de las empresas, por supuesto, parada. Dejaron de funcionar los semáforos, lo que obligó a suspender el transporte público. Las vías férreas dejaron de funcionar
trenes varados con la gente durante horas atrapada dentro de los trenes. Las comunicaciones móviles cayeron, como también cayó Internet. Y además, si ayer ustedes estuvieron desesperadamente intentando comunicarse con el mundo, con sus seres queridos, pues verían algo curioso, que es que funcionaba como con cuentagotas al principio, es decir, ciertos mensajes salían, ciertos mensajes no salían, algún mensaje entraba, en algún momento se podía acceder a alguna página web con una noticia, pero luego al cabo de las horas dejó de funcionar absolutamente todo. Básicamente eso se produjo porque, dependiendo de por dónde pasen en Internet y en las comunicaciones móviles, pues los mensajes, las llamadas, las consultas a páginas web, pues si pasa por servidores que tienen un sistema de alimentación ininterrumpida, es decir, que tienen una batería, pues entonces el mensaje a lo mejor puede ser cursado, pero no todos los servidores de WhatsApp, de Internet, tienen sistema de alimentación ininterrumpida o no lo tenían en funcionamiento, con lo cual pues muchos cayeron desde el principio, los restantes tuvieron que asumir la sobrecarga de mensajes y de comunicaciones y apañarse como podían, es decir, mal, y luego al final lo que se vivió fue que se fueron agotando las baterías de emergencia en muchos centros servidores, con lo cual terminó colapsando absolutamente toda la red, salvo comunicaciones satelitales en aquellos sitios que tuvieran su propia batería de emergencia individual. Bueno, un follón de 3 pares de narices en lo que se refiere a comunicaciones, que por supuesto impidió todo, impidió la conversación normal para simplemente ver si tu familia estaba bien. En el terreno práctico, sin cajeros, por supuesto, para sacar el dinero, no había electricidad, sin posibilidad de que los supermercados te cobraran con los terminales de cobro habituales y las tarjetas, o pagabas en efectivo o nada, y eso en los que admitían efectivo. Escenas dantescas en algunos centros comerciales donde, por motivos de seguridad, al detectarse el fallo de red, se cerraron las puertas automáticamente, dejando atrapada gente en el interior. Gente durante horas atrapada en ascensores, gente mayor impedida en pisos altos, necesitando ir al hospital. No podía ir los bomberos haciendo lo que podían para todos los avisos de emergencia que se acumulaban. Al no haber transporte público, numerosísimas personas se quedaron absolutamente colgadas, especialmente en las grandes ciudades. Ya hemos hablado de lo que le pasó a nuestros 2 compañeros técnicos ayer. La gente sin poder volver a sus casas, haciendo muchos autostop desesperadamente. Se tuvieron que habilitar las estaciones de tren para que la gente durmiera, y en estaciones como Atocha se completó el aforo y la gente se tuvo que quedar a dormir en la calle. Brutal lo que sucedió ayer, absolutamente tercermundista. Ya ha comentado don Guillermo, pues de los casos más dramáticos, las personas que necesitaban bombonas de oxígeno. Bueno, pues al menos hay constatado un fallecido en Madrid porque no pudo obtener el oxígeno que necesitaba. Y todo esto cuando hace menos de 3 semanas, hace solo 20 días, Red Eléctrica negaba que existiera en España una posibilidad de apagón ante los avisos que se daban de que podían pasar este tipo de cosas. Escuchen. Red Eléctrica publicó un comunicado el 9 de abril de 2025, apenas 19 días antes del gran apagón, asegurando que no existe riesgo de apagón y que Red Eléctrica garantiza el suministro. Esta negativa surgió ante las preocupaciones ciudadanas por el cierre previsto de centrales nucleares como la de Almaraz en 2027, a pesar de que un informe de Ernst & Young ya advertía sobre mayor riesgo de incidentes que puedan afectar al suministro. También se ha vuelto viral un vídeo de 2022 donde Pedro Sánchez afirmaba categóricamente que nunca va a haber apagones en España. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones
la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Aunque sus declaraciones se referían entonces a posibles cortes por la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente acusó a la oposición de difundir escenas apocalípticas y pidió tener confianza. Tras el apagón actual, Sánchez compareció 5 horas y media después sin poder aclarar las causas, asegurando que no hay pruebas concluyentes sobre el origen, pero no se descarta ninguna hipótesis. Bueno, luego hablaremos de qué es lo que ha pasado, porque sí, se descartan hipótesis y lo que ha pasado está relativamente claro, pendiente de los detalles técnicos de nivel más específico. Pero el caso es que hace 3 semanas Red Eléctrica negaba que existiera la posibilidad de apagones. Y Pedro Sánchez, pues en esas palabras que hemos oído en el año 2022, decía: nunca habrá apagones en España. Bueno, pues ya hemos tenido el primer gran apagón de nuestra historia. Nunca había pasado algo así. Ha habido apagones anteriormente, algunos incluso de varias horas de duración, pero siempre circunscritos a zonas determinadas, por avería de una subestación. En algún caso ha habido algún episodio de más amplio alcance geográfico, pero jamás se había producido en España algo como lo que es el apagón total de la red de la península. Además fue un problema de España, o sea, no de Europa. En concreto, el apagón afectó a España, a Portugal y al sur de Francia. Y el origen del apagón es España, como denunciaron los responsables portugueses a las muy poquitas horas, que el problema, lo que había tirado abajo la red de Portugal, era que había caído la red española, que está interconectada con la portuguesa. Y además especificaron que el problema había sido una oscilación térmica en la red, es decir, que se había producido un desajuste en la suministro de electricidad dentro de la red española. Se produjeron sobrecargas, se empezó a sobrecalentar algún tipo de canal de distribución, y eso hizo que empezaran a saltar en cascada los sistemas de seguridad, que se fundieran los plomos, para entendernos, y cayó absolutamente toda la red. Ese problema en España se trasladó brevemente al sur de Francia, pero las autoridades francesas aislaron rápidamente la red francesa y recuperaron el suministro sin mayor problema. Y luego, como veremos en el siguiente bloque de noticias, pues nos ayudaron a restaurar el suministro aquí en España. Durante todo el día pues hubo mucho bulo, mucho rumor de que no, esto es un ciberataque, ni ciberataque ni leches. Vienen avisando los expertos desde hace muchísimo tiempo de los riesgos que tiene el tener una red eléctrica dependiente fundamentalmente de energías renovables que no son de carácter permanente. Lo que tiene la energía nuclear, lo que tiene la energía hidráulica, lo que tiene la energía de las centrales térmicas de carbón, es que es un suministro estable. Si tú sustituyes eso por fuentes de energía no estables, ejemplo, la eólica, ejemplo, las dos tecnologías que hay de energía solar, pues lo que sucede es que pasas a depender de aparatos que lo mismo te dan electricidad que no te la dan, porque el viento no sopla constantemente, el sol no luce constantemente, si se nubla el día, pues entonces tienes menos electricidad, si hace un sol radiante tienes más. Entonces todo eso obliga a tener un tipo de red donde pues juegas con los distintos suministradores para tratar de compensar siempre oferta y demanda. No tienes la capacidad de ajuste y de estabilidad que con las energías tradicionales. Resultado,
Pues que como se te produzca un problema en la red y no estén bien ajustadas las cosas, empiezan a saltar en cascada los sistemas y se te va toda la red al mismísimo infierno. El caso, antes he tuiteado un artículo que publicaba El Mundo hace 2 años donde se advertía el acelerón verde aumenta el riesgo de apagones en España. Es decir, avisos ha habido 2000. Pero aquí, como somos más listos y más ecologistas que nadie, pues había que demostrar que tenemos aquí la red más verde. Y de hecho hace 5 días pues salió la noticia de que estábamos sacando pecho porque por primera vez en nuestra historia, en un día laborable, el 100% de la energía era de renovables. Bueno, pues ya vemos el resultado de depender de las renovables en exceso. Analizando el mix de consumo en los momentos anteriores al gran apagón, pues se ve como en aproximadamente la hora anterior y tal, de repente pues había empezado a crecer la proporción de energía dada por las renovables y estaba en un 80% en el momento en que empezó a saltar todo. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el resultado del experimento, que es básicamente la vuelta al tercer mundo, la vuelta a las cavernas. Bueno, pues habrá que empezar a pedir responsabilidades por lo que ha sucedido, empezando por esa red eléctrica que decía hace 20 días que aquí no existía ninguna posibilidad de apagones. Por cierto, Beatriz Corredor, exministra socialista, la que en estos momentos es máxima jefa de Red Eléctrica, empresa participada por la SEPI, es decir, empresa con un 20% de participación estatal, pues salía también hace 18 días a decir en un programa de televisión que aquí apagones, nada de nada. Ayer no compareció esta señora para dar explicaciones. Bueno, el apagón pues ha apagado, ha dejado en la oscuridad lo que hubiera sido la noticia del día de no haberse producido el apagón, que es que acaba de dictarse el procesamiento del hermano del presidente del gobierno. Ayer, David Sánchez Pérez Castejón fue procesado por la juez que lleva el caso en Extremadura. La jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha dictado auto de procesamiento contra David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La magistrada considera que hay indicios de que se benefició de una plaza creada específicamente para él en la Diputación de Badajoz en julio de 2017, adaptada a sus preferencias personales, como no tener que acudir diariamente a un despacho. También serán procesados Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, que habría obtenido un puesto gracias a su amistad íntima con David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo Miranda, líder del PSOE de Badajoz. Según el auto judicial, los correos electrónicos requisados muestran que la Diputación creó el puesto de coordinador para las actividades de la provincia para David Sánchez y que él intervino en la contratación de Carrero, quien acabó trabajando en su mismo despacho. La jueza destaca como indicios la falta de explicación racional de los hechos por parte de los investigados y la celeridad de los trámites realizados. Bueno, pues lo que las noticias que habíamos ido conociendo permitía intuir que el hermano de Pedro Sánchez iba a pasar por el banquillo. Todavía no es seguro que pase por el banquillo, porque contra el auto de procesamiento, lógicamente, caben recursos, etcétera. Pero vamos, ya es prácticamente seguro que veremos sentado en el banquillo para el juicio oral al hermano de Pedro Sánchez. Aquí ya no hablamos de informaciones periodísticas. Aquí no hablamos de investigaciones judiciales que puedan al final quedar en nada.
Aquí hablamos de que hubo medios de comunicación que informaron de lo que estaba sucediendo con el hermano de Pedro Sánchez. Hubo organizaciones como pueda ser Vox, como pueda ser Hazte Oír, que llevaron el peso de las acusaciones contra el hermano de Pedro Sánchez. Ha habido una juez que ha tomado declaración a todo el que había que tomar declaración, y después de oído todo, la juez ha constatado los indicios de delito. Vamos, que para este señor, para el hermano de Pedro Sánchez, y por ser el hermano de Pedro Sánchez, se le creó una plaza específica en Badajoz para que actuara de coordinador de conservatorios. Para que se hagan ustedes una idea, en Badajoz ciudad hay 2 conservatorios, y los 2 están situados uno a la vuelta de la esquina del otro. Bueno, pues para eso contrataron al hermano de Pedro Sánchez, para coordinar los 2 conservatorios. La plaza estaba preadjudicada, como ha quedado acreditado tras la declaración de los testigos, entre ellos, por ejemplo, pues una candidata al puesto a la que resulta que ni siquiera se molestaron en fingir un poquito y hacerle alguna pregunta en la entrevista que le hicieron, y que ya sabía esta señora antes de que la plaza fuera adjudicada a quién se iba a adjudicar, porque era Voz Populi. Ha quedado acreditado, por ejemplo, a través del intercambio de correos que hicieron los responsables de los conservatorios, donde uno le mandaba al otro, antes de que se adjudicara la plaza, el link, el enlace a la convocatoria, y con el título en el correo electrónico de El Hermanísimo. Vamos, que todo el mundo tenía claro para quién se había creado una plaza que además ha quedado constatado que se creó sin que hubiera ninguna necesidad, se creó con toda celeridad, y para colmo resulta que después de contratado la jueza ha podido verificar porque no dio un palo al agua. Vamos, que los partes de trabajo, los informes sobre qué es lo que hacía, pues los han tenido que redactar ahora, cuando estalló el caso, los de todos los años anteriores, llegándose al esperpento de que se ha podido constatar que todos esos informes habían sido escritos con el mismo bolígrafo. Y dices, caramba, qué ahorradores, ¿eh? A lo largo de los años van guardando el bolígrafo del hermano de Pedro Sánchez para que firme todos los informes siempre con el mismo bolígrafo. Bueno, los indicios de que esto fue una plaza creada ex profeso para el hermano de Pedro Sánchez, por ser el hermano de Pedro Sánchez, y de que además el tío pues estuvo cobrando pues básicamente por no hacer nada, pues son abrumadores. Así que a juicio. Ya no hablamos, Pedro Sánchez, de hipótesis, ya no hablamos de posibilidades. De lo que hablamos es de que os han pillado a ti y a tu hermano con el carrito del helado. Y en principio, pues a Pedro Sánchez no le procesan porque no se ha podido constatar su participación directa ni indirecta. Pero a quien sí procesan es a los responsables del Partido Socialista que hicieron el favor a Pedro Sánchez colocando a su hermano. No hay constancia de que Pedro Sánchez pidiera el favor, y existe la posibilidad de que saliera de motu propio de los vasallos que querían agradar al emperador, y por eso no se puede procesar directamente a Pedro Sánchez. Pero vamos, a los vasallos sí, porque son los vasallos los que crearon la plaza, son los vasallos los que preadjudicaron al hermano de Pedro Sánchez un puestecito a costa de todo el mundo ahí en la Diputación de Badajoz.